Bueno, vamos al tema de esta tarde, que es lo que la resurrección de Jesús significa para nosotros, que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, gente que hemos creído en Él, en algunos casos por muchos años. ¿Qué significa la resurrección realmente? Entonces, y vamos a hablar de algunos símbolos de la resurrección que nos ayudan a entender mejor la resurrección de nuestros cuerpos y el cuerpo nuevo que vamos a tener en la dimensión de la eternidad. Y vamos a terminar hablando un poquito sobre cómo podemos experimentar la resurrección como una experiencia personal en nuestra propia vida, porque el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte está en nosotros también, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Bien, entonces, ¿qué significa la resurrección del Señor Jesús? Sabemos que resucitó, pero ¿qué significa? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Creo que muchas cosas. Primero significa que vamos a ser liberados de un mundo donde hay guerras y crímenes, muerte, sufrimiento, tragedias de toda clase, crímenes y etcétera. Y seremos llevados a un mundo nuevo, completamente nuevo y perfecto, con toda la familia del Señor. Los hombres hablan de crear un nuevo orden en el mundo, pero creo que no lo van a lograr. El que lo va a lograr es el Señor Jesucristo cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra. Ese va a ser el nuevo orden. Entonces, gracias a Dios que el nuevo orden, el nuevo mundo que Cristo va a traer, pues vamos a estar ahí disfrutando y gozando un nuevo mundo lleno de perfecta paz y etcétera. Bien, segunda de Pedro 3:13 en la NTV dice: nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y yo digo lleno también de paz y amor y nueva vida para nosotros. Otra cosa que significa la resurrección es que hay uno en el cielo que está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Entonces, Él está allá intercediendo por ti en este momento. Es bueno saber cuando estamos pasando un momento difícil que hay hermanos que nos aman y oran por nosotros, es maravilloso. Pero saber que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús, está en el cielo orando, intercediendo por nosotros. Cuando yo me he sentido tentado o desanimado o en peligro frente a un nuevo reto o algo, saber que Jesús está intercediendo con el Padre por mí, eso significa muchísimo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que en Lucas capítulo 22, Jesús dice a Pedro: el diablo ha deseado tenerlos en sus manos para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma o establece a tus hermanos. Entonces, Jesús aseguró a Pedro que había orado por él. Muchas veces el Señor Jesús se escapaba a lugares solitarios para orar. Seguramente estaba orando en estos tiempos por sus discípulos, que su fe no faltara y etcétera. Bien, también la resurrección de Jesús significa esto, que la resurrección de Jesús es una garantía de nuestra resurrección. El hecho de que el Padre levantó a Jesús de la muerte, de entre los muertos, es una garantía que también nos resucitará a nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra de esto. Primero de Corintios 15:23 dice: esta resurrección tiene un orden.
Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, o sea, las primicias. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. En otras palabras, las primicias que la gente traía en el Antiguo Testamento de su cosecha era una garantía de que iban a traer la otra parte de la cosecha también. Y una garantía de parte de Dios de que esas primicias Dios les va a dar también la otra parte de la cosecha. Cristo se llama las primicias, el primero en levantarse de los muertos. Pero dice, esas primicias son la garantía que también nos va a resucitar a nosotros. Si Dios puede hacerlo con las primicias, lo puede hacer también con la otra parte de la cosecha que somos nosotros. La palabra dice, en 1 Corintios 6:14, así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. 2 Corintios 4:14 dice, sabemos que Él que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. El hecho de que el Padre levantó a Jesús es garantía que también nos va a levantar a nosotros. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, Él también dice la palabra en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, el hecho de la resurrección de Jesús es una garantía. Sabemos que si el Padre pudo levantar a Jesucristo de la muerte, también lo puede hacer con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Qué podemos decir de la importancia de la resurrección? ¿Qué tan importante es? Hay gente que lo trata como que no tiene mucha importancia en su vida, pero la verdad es que la resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. Pero quiero compartir una cita, lo que un hombre escribió en una revista secular, en una revista que se llama Cristianismo Secular. Yo no sabía que hay un cristianismo secular, pero él dice, no es necesario creer en la resurrección como un hecho histórico. Eso no cambia nada para el cristianismo. ¿Es cierto eso? Es mentira, es herejía, es basura, porque la resurrección es la base, el fundamento del cristianismo. Sin la resurrección de Jesús no hay resurrección, no hay cristianismo, no hay Cristo vivo, no hay una tumba vacía y no hay un futuro más allá de la muerte para ningún ser humano. Pero gracias a Dios que no es así. El hecho, la resurrección de Jesús es un hecho histórico, amén. Ha sido comprobado por científicos cristianos, creyentes en la Biblia, en el Señor, una y otra vez, mucho más allá de toda posibilidad de duda. Y también Hechos 1:3 dice que Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables de que había resucitado de la muerte. Ahora, hace poco un cristiano hizo una entrevista con Hugh Hefner. Hugh Hefner era dueño de un imperio pornográfico, revistas, videos y toda la cosa. Un hombre riquísimo, un hombre mundano, un hombre incrédulo, pero un cristiano estaba haciendo una entrevista con él y le preguntó sobre la resurrección de Jesús, qué pensaba. Entonces ese hombre, siendo incrédulo, dijo algo así. Él dijo,
si se pudiera comprobar, si se puede comprobar que Jesucristo fue levantado de los muertos, eso cambiaría todo el panorama de la vida humana y nos daría esperanza de cosas maravillosas. ¡Wow! Cristo sí resucitó, gracias a Dios, y ha sido comprobado muchas veces, y eso nos llena de esperanza de cosas maravillosas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sin la resurrección de Jesús no hay Cristo vivo, no hay tumba vacía. El Evangelio es una mentira y nuestra fe es inútil. Y otra. Si vamos conmigo, hermanos, a 1 Corintios 14, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 19. Muy bien. Muy bien, dice así. Ok, parece que me equivoqué de texto, hermanos, no es ese. Pero Pablo en ese capítulo habla de que si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección para nadie más. Del 13 al 19. Ah, ok. Ok. Ahora sí, perdón. Porque si no hay resurrección, dice Pablo, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es su fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Wow. ¿Creen que la resurrección es importante, hermanos? Wow. De todo el cristianismo tiene la resurrección como su fundamento. Y sin ese fundamento, todo viene abajo en el cristianismo. Pablo sigue diciendo, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración. Wow. En Pablo, en otras palabras, dice, si Cristo no resucitó, pues bebamos y comamos y hagamos fiesta porque vamos a morir y se acabó todo. No. Pero si seguimos leyendo el versículo 20, eso cambia la cosa. El versículo 20 dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es un hecho glorioso que Cristo sí resucitó y nosotros también podemos hacerlo a través de su victoria. Amén. Bien. Entonces, la resurrección es importante también porque era el mensaje céntrico, fue el meollo, la esencia de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos y en los primeros años de la iglesia. Solo eso predicaban ellos, la resurrección de Jesús. Cristo ha resucitado, Dios ha resucitado a su Hijo, Cristo vive. Eso fue, por ejemplo, en Hechos 2:31 dice, en el mensaje de Pedro, dice, David siendo profeta habló de la resurrección de Jesús. El rey David en uno de los salmos habló de la resurrección de Jesús. Ahora en Hechos 2:31, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. A propósito, cuando Judas Iscariote cayó, y en Hechos capítulo 1 están reemplazando
a Judas Iscariote con un hombre llamado Matías. El propósito era llenar ese vacío con alguien que fuera testigo de la resurrección de Jesús. Era necesario que fuera testigo de la resurrección de Jesús. Entonces, Hechos 4:2 dice, hablando de los fariseos y saduceos, enojados porque anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Solo eso predicaban, solo eso enseñaban. Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. En Hechos capítulo 24, Pablo dice, de la resurrección de los muertos se me juzga. Estaba siendo juzgado, dice, ¿cuál es el crimen? ¿Cuál es el cargo? Simplemente que hablo y predico acerca de que Jesús vive y que Cristo resucitó. Hechos 26:23, Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos. Cristo levantó a varias personas de la muerte, pero eso no era resurrección. Cristo es el primero que resucitó de la muerte para nunca más morir. Los otros que se volvieron a morir. Primero de Pedro 1:3 dice, los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿por qué tenemos una esperanza viva? Porque Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar un momento acerca de unos símbolos del cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, hermanos. Dios diseñó la naturaleza de tal manera que nos enseña lecciones espirituales. Entonces habló de ovejas, habló de semillas, habló de cosas así. Y la naturaleza nos enseña verdades espirituales. Y dos de ellos son estas. La primera es la semilla que se siembra en la tierra, un grano de maíz, un grano de trigo o el grano que sea. Tiene que ser sembrada para que produzca vida nueva. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 15, del 35 al 38. 1 Corintios 15, 35 dice así. Pero dirá alguien, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo conté ayer de un maestro que tenía un grupo de niños, una clase de niños. Y entonces él dijo, niños, si yo vendo mi casa y doy todo el dinero a los pobres, con eso puedo llegar al cielo. Y los niños dijeron, no. Si hago buenas obras toda mi vida, con eso puedo ir al cielo. Y los niños, no. Entonces él dijo, entonces, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y uno de los niños levantó la mano y dice, tiene que morir, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Tengo que morir. Tiene que haber muerte para que haya vida. Y eso lo vemos en la lección de la semilla. Bien, entonces dice, en el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Hasta ahí vamos a leer por el momento. La semilla es sembrada en la tierra y muere. Ya pierde su vida, pierde su existencia. Pero de esa semilla que se pudre, que muere, nace nueva vida, brota vida nueva que estaba en la semilla. Y esa vida nueva empieza a crecer, a brotar y crecer y produce por ejemplo, un grano de maíz, produce un tallo de maíz que puede tener varios elotes
y puede tener centenares o quizás miles de granos como la semilla que fue sembrada. Entonces, así dice Pablo, es nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene que morir primero. Este cuerpo que tenemos y que tú tienes ahora no puede vivir en la dimensión de la eternidad. Vamos a leer aquí en la Biblia donde nos habla de esto. Primero de Corintios 15, versículo 42. Dice así, el verso 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o natural, resucitará como cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Hermanos, nuestro cuerpo es una semilla que después de nuestra muerte, esa semilla es sembrada en la tierra y el cuerpo que va a resucitar no es exactamente el mismo cuerpo que tenemos ahora. Vamos a explicar esto. Dice que hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo natural. El cuerpo que vamos a tener será un cuerpo espiritual. Ahora, eso no quiere decir que es intangible o inmaterial, porque Cristo, los discípulos, después de su resurrección, lo conocieron y Cristo pudo comer. Vamos a poder comer, pero no tendremos que comer, es lo bueno, ¿verdad?, del cielo. Pero lo que quiero decir es esto, que un cuerpo espiritual no es un cuerpo inmaterial o intangible. Significa simplemente que está sujeto al Espíritu Santo y que vivirá en perfecta armonía con el Espíritu Santo. En ese sentido es espiritual. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo nuevo que tendremos no va a cambiar de apariencia. Vamos a conocernos en el cielo y tendremos ya la misma apariencia. Lo que cambia es la sustancia del cuerpo, la constitución fisiológica del cuerpo cambiará. Será un cuerpo adaptado para vivir en la eternidad, en el reino de Dios, adaptado para vivir en ese ambiente y la palabra dice que nosotros en este cuerpo, en la carne, carne, sangre y huesos, no puede vivir en el cielo, porque la Biblia también nos habla de eso. Muy bien. Ok, entonces Jesús dice, vamos a leer un texto, hermanos, en Juan 12, 24. Juan 12, 24. Jesús dijo, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, nuestro cuerpo es una semilla que va a ser sembrada en la tierra. Entonces, pero de esa semilla va a brotar nueva vida, un cuerpo nuevo, un cuerpo adaptado para vivir en la dimensión del cielo, en la eternidad, con nuestro Dios para siempre. Un cuerpo que jamás volverá a morir. Entonces, eso sí es un bonito regalo del Señor, ¿no es así? Amén. Ahora, el otro símbolo de la resurrección que Dios nos da es de la oruga. Entonces, la oruga, sabemos que se pone ahí debajo de una hoja o de una rama y se envuelve en el capullo. Y aparentemente nada está pasando en ese capullo, no se ve ningún movimiento ni nada, nada está pasando. Sí, mucho está pasando. Está pasando dentro de ese capullo una transformación.
En la Biblia la palabra transformación es la palabra metamorfosis. Significa un cambio radical, un cambio de completo, radical, en el cambio de forma. Entonces la oruga entra en el capullo como oruga, pero sale como una gloriosa y hermosa mariposa, porque ha pasado por el proceso de transformación. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús, hermanos. El Señor Jesús, su cuerpo natural, físico, era como la oruga. La tumba era el capullo. Dentro de esa tumba aparentemente no estaba pasando nada, pero una transformación gloriosa estaba pasando, porque cuando salió Jesús de la tumba no era el mismo en el sentido de la misma sustancia, pero diferente, porque la Biblia llama el cuerpo de Cristo el cuerpo glorioso de Jesús. Y cuando Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando vio al Cristo glorificado, resucitado y glorificado, cayó de rodillas y empezó a decir, ay, ¿cómo puedo estar en la presencia de este maravilloso Hijo de Dios? Entonces se vio igual en cuanto a apariencia, pero su cuerpo había tenido esa metamorfosis, esa transformación, de manera que tenía su cuerpo diferente. Y incluso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:21, cuando Jesús venga, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces nosotros también, hermanos, este cuerpo es oruga, por así decirlo. Cuando este cuerpo muera, será pues sembrado en la tierra como una semilla. Entonces brotará vida nueva de esa semilla. Pero cuando estemos en la tierra, eso es como el capullo también. Cuando una persona está muerto, ahí enterrado, parece que no está pasando nada, pero en ese capullo, sí, en esa tumba, en ese sepulcro, está pasando algo, una transformación. Y cuando Cristo venga y cuando suceda esa gloriosa resurrección de los muertos, va a salir no una oruga, sino una hermosa mariposa. En otras palabras, un cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar, porque nuestro cuerpo pasará por el proceso de transformación, de metamorfosis, en que nosotros tendremos ese cuerpo nuevo que es glorioso, al igual que el cuerpo de Jesús que Él nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha prometido. Aleluya. Muy bien. Ahora vamos a hablar un momento de cómo podemos experimentar la resurrección personalmente en nuestra vida como una experiencia personal. El apóstol Pablo dijo, yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Es el poder que levantó a Jesús de la muerte, de entre los muertos. Y ese poder, dice, está en nosotros también. Podemos experimentarlo, vivirlo y hacerlo parte de nuestra vida también. El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte está en cada uno de nosotros. Si tuviéramos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros también. Entonces, ¿cuántos saben que todos nacimos muertos, hermanos? Físicamente vivos, nuestro espíritu estaba muerto. El alma, que es la mente, las emociones y la voluntad, donde pensamos, donde sentimos y donde decidimos, estaba viva también, y el cuerpo, pero el espíritu, porque todos somos espíritu, alma y cuerpo,
El Espíritu es esa recámara íntima en cada uno de nosotros donde tenemos la capacidad de conocer a Dios y tener comunión con Dios. Y por el pecado de Adán, todos nacieron como pecadores. La desobediencia de Abraham trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. Y Dios le dijo a Adán, en el día que comieres de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, morirás. Pero Adán no cayó muerto físicamente. Lo que murió en él fue su espíritu. Toda persona que nace está muerto en su espíritu y tiene que haber una resurrección. Dios tiene que depositar su vida en nosotros y el espíritu de nosotros resucita. Entonces ya empezamos a vivir realmente sanos en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo y es bautizada, dice por ejemplo, Colosenses 2:12, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, fuimos sepultados con Cristo, es decir, morimos al pecado y nos identificamos con Cristo en su muerte. También nos identificamos con Cristo en su resurrección. Resucitamos también con Él, espiritualmente hablando. Y no solo eso, sino que también fuimos ascendidos con el cielo, con el Señor Jesús cuando Él ascendió al cielo. O sea, morimos con Él. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y ascendimos también con Cristo, porque Efesios 2:6 dice, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, en la esfera espiritual morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y fuimos llevados arriba con Cristo. Es un drama de lo que ocurre en el espíritu del hombre cuando cree en Cristo y es resucitado con Él. Muy bien, entonces vamos a ver, hermano, ¿cómo podemos vivir el poder de la resurrección? Hay una frase que me gusta y lo apunté. Dice, en todo el camino al cielo encontramos muestras y anticipos del cielo. Deuteronomio 11:21 dice eso. Dios, que nuestros días en la tierra pueden ser como los días de los cielos sobre la tierra. En otras palabras, el Señor ahora ya nos da anticipos del cielo, de manera que ya podemos empezar a vivir la vida como la vida de resurrección. Se hace una realidad en nosotros, el poder de la resurrección, la realidad de la resurrección de Jesús. Bien, entonces, Dios nos ha dado la capacidad de ver atrás, eso es memoria, pero también nos da el poder y la capacidad de ver adelante, y eso se llama fe. Entonces, algo del cielo, de lo que vamos a vivir en el Señor, con el Señor en la eternidad, el Señor lo da ahora, hermanos. El poder de la resurrección lo podemos experimentar ya. Podemos vivir en el poder de la resurrección, que es el poder del Espíritu Santo. El hecho de que yo he resucitado con Cristo espiritualmente es una gloriosa realidad en mi vida, y puede serlo en la vida de cada uno de nosotros también. Entonces, su presencia, el Señor nos da de su presencia. En otras palabras, no tenemos que esperar a llegar al cielo para experimentar la presencia del Señor. Hemos sido resucitados con Cristo, ya podemos experimentar la presencia del Señor en nuestra vida.
Y cuando hay alabanza tan gloriosa como hay aquí, hermanos, es la presencia de Dios que nos satura y podemos llegar a ser portadores de la presencia de Dios. Había una pregunta: ¿la presencia de Dios se siente en su vida? Cuando tú entras en un cuarto, la gente puede sentir la presencia de Dios. Cuando una persona entra a tu casa, puede sentir la presencia de Dios. Eso es vivir el poder de la resurrección. Nosotros podemos vivir, ser portadores de la presencia de Dios. Charles Finney era un evangelista en el siglo XIX. Era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios de 4 a 8 de la mañana cada día en oración con Dios. Llevaba la presencia de Dios. Cuando él entraba, a veces visitaba lugares de trabajo de las personas y entra en una fábrica y la gente empieza a caer de rodillas y clamar a Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname. La presencia de Dios en su vida era tan fuerte de que la gente podía sentir esa presencia del Señor y trajo convicción de pecado en sus vidas. Bueno, eso es algo que nosotros también podemos ser portadores de la presencia de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo anhelan? Yo lo anhelo. Yo quiero que eso en mi vida también. Gloria a Dios. En todo el camino al cielo, Dios nos da anticipos y muestras del cielo. Gracias a Dios. Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer. ¡Wow! La eternidad Dios la ha plantado en tu corazón. Tú puedes tener un pie en la tierra y otro pie en el cielo, hermano, porque Dios nos da esos anticipos del cielo. Gracias a Dios. Muy bien, entonces vamos adelante. Dios comparte también su vida, su presencia y su vida. La vida eterna y la vida abundante. Primero de Juan 3:14 dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos en la zona de la muerte, estamos en la zona de la vida. En 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna, hermanos, ya mora en tu corazón. Ya tienes la vida eterna. No es algo que vamos a recibir después de la muerte. La vida eterna que Dios ha puesto en nosotros cuando creímos en Cristo, esa vida eterna. Y el Señor Jesús lo confirma en Juan 11, 25 y 26. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nuestro cuerpo sí morirá, pero nuestro espíritu, nuestra alma no va a morir, hermanos. No hay nada más que una gran nada cuando un cristiano muere. Es llevado en su alma, su espíritu son llevados por los ángeles a la presencia de Dios. No hay cesación de vida para el cristiano. La vida eterna ya está en nosotros y esa vida que comienza ahora simplemente continuará en la eternidad. Seguiremos viviendo, simplemente pasaremos a vivir en otra dimensión. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, en su reino también, el Señor comparte su reino. Es uno de los anticipos, de las muestras del cielo que el Señor nos da, hermanos. Por ejemplo, Colosenses 1:13 dice: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya podemos vivir en ese reino, hermanos. Hay hermanos que no viven en el reino, no viven la vida del reino, donde hay el señorío de Jesús, donde Jesús no es el rey, donde Jesús no ordena, Jesús no manda. Yo mismo mando mi vida. Soy creyente, pero quiero seguir viviendo mi propia vida
tomando mis propias decisiones, haciendo lo que yo quiero, y etcétera, y no hago caso a lo que es el reino de Dios en mí. No, hermanos, al contrario, Dios quiere implantar su reino en nosotros y el señorío de Jesús en nosotros, de tal manera que Cristo ya es nuestro rey. No va a ser nuestro rey en la eternidad, en el futuro, sino ya es nuestro rey y su reino ya está en cada uno de nosotros. Amén. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde quiera que esté el rey, ahí está el reino de Dios. Una pregunta. ¿El reino de Dios está en tu vida, en tu corazón? ¿El reino de Dios está en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? ¿El reino de Dios está en tu negocio, en tu trabajo? ¡Ay, qué hermoso, hermanos! Dios comparte su vida, su presencia y su reino con nosotros. Bueno, para ir terminando, hermanos. Qué hermoso saber que la resurrección de Jesús significa tanto para nosotros, ¿verdad? Y entonces significa todo lo que hemos hablado y mucho más también. Dios nos ha dado la fe, la esperanza para anticipar ahora lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y lo podemos comenzar a vivir en el poder de la resurrección, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, ahora mismo, no un día o cuando Cristo venga, ya estamos en el reino del Señor. Amén. Gracias al Señor. Entonces, eso es lo que la resurrección significa, hermanos. Significa mucho. Y lo que ese hombre dijo en el artículo que cité al principio, que la resurrección de Jesús, no importa, como cristianos podemos seguir siendo cristianos, y la resurrección de Jesús como hecho histórico no tiene importancia, es una mentira, lo rechazamos rotundamente como una herejía y un tremendo error de un hombre que realmente no conoce a Dios. Los que conocemos al Señor sabemos que la verdad es otra, la realidad es otra. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. Significa todo para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Porque yo vivo, ustedes también vivirán, dijo Jesús. Y por la resurrección es que nosotros también somos participantes de la vida eterna que Dios da a los que creen en Él. Puestos de pie, hermanos, por favor, pónganse de pie. Gracias, Señor. Gloria, gloria al Señor. La resurrección de Jesús es algo que va a ocurrir, pero tenemos que estar listos y preparados. Esta vida tiene que morir para recibir la vida nueva de Dios que Él desea implantar en nosotros, hermanos. Y si tú estás aquí hoy y no tienes a Cristo en el corazón, Dios tiene un regalo para ti, el don de la vida eterna. Ese pedazo del cielo que Él quiere compartir con nosotros lo tiene para ti hoy. Tú puedes empezar a vivir en el poder de la resurrección de Jesús una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de la vida de Dios. Y tú puedes también vivir en el poder de la resurrección, pero la esperanza es que cuando Cristo venga, tú estarás listo también para esa venida del Señor.